Ahí está. Los tickets de salida a ustedes se los estoy abriendo de viernes a lunes. Es decir, tienen el lunes hasta las 11:59, antes de la prueba que se va a habilitar el martes. Y recuerden que los tickets de salida les van a dar décimas ¿para qué? Para la prueba. ¿Esa prueba también tiene desarrollo, profe? Todas las pruebas me tienen que mandar desarrollo. Hasta el momento no he pedido, al menos que yo diga expresamente no hay desarrollo en esta prueba, asuman de que tienen que mandar desarrollo. Más aún en esta prueba especialmente porque se está complicando de a poco. Ya voy a explicarle el por qué complicando de a poco. Con el resumen lo vamos a entender más clarito aún. Profe, no sé si soy yo o se le pegó la cámara. Se le pegó la cámara, el audio. No, soy yo, Fue. mi internet, el internet del colegio. Ahora se le ve bien. Sí, recién me salió el aviso de que estaba inestable. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora. Espérenme un segundito. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo último que nosotros estábamos viendo. Lo último que nosotros estábamos viendo era con respecto a la circunferencia y el círculo. Muy bien, Víctor. Para que sí o si no, uno se va a olvidar si no le coloco una alarma o algo. Profe, si me acuerdo bien, en la circunferencia era todo lo que tenía borde. La circunferencia era como la línea. Exacto. Como Usando el lo ejemplo de que afuera. yo les di el ejemplo de la pizza. La pizza orilla. es el borde de la pizza, es la circunferencia. Y cuando Y el hablamos medio y cuando hablamos de círculo, hablamos de todo lo que está dentro. Es decir, el resto de ingredientes importantes. Entonces, algunos para darle importancia a la pizza, el ejemplo de la pizza, le colocan borde de queso. Entonces tenemos circunferencia, que es el borde, y círculo, que es lo que está dentro. Si queremos calcular cuántos, bueno, esto es un recordatorio, se me está yendo, un recordatorio de algunos elementos que tiene la circunferencia. Tenemos la cuerda, el diámetro, la secante, la tangente y el radio. La cuerda es dos puntos que se unen por una línea de la circunferencia, es decir, unen el borde. El diámetro es una cuerda, solo que esta vez pasa por el centro de la circunferencia. Y tiene una particularidad. Primero, me divide la figura en dos partes iguales. Eso es súper importante. Es decir, que si yo tengo un diámetro, yo ya sé que la parte de arriba es una mitad y la parte de abajo es otra mitad. Y tercero, un diámetro es 2 veces un radio, que es el radio, es la distancia entre el centro a cualquier punto de la circunferencia. Por eso cuando hablamos por ejemplo, de algo que produzca un efecto circular, estoy pensando, por ejemplo, en las películas de guerra. ¿Siempre han escuchado más de alguna vez? ¿Alguna vez perdón, Víctor, para terminar la idea, solo la idea, y te doy el tiro. Que cuando hay una bomba dicen hay que salir 2 kilómetros de distancia porque el radio de la bomba es de 2 kilómetros. Significa que van a ser 2 kilómetros por todas direcciones. Entonces, donde cae la bomba es el centro y de ahí se empieza la onda expansiva. Entonces, por eso se llama radio, que es la distancia desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Ahora sí, Víctor. O sea, como que lo divide, como si fuera pizza. La pizza cuando se corta, por ejemplo, la O y la I, sí. va desde el medio hacia la circunferencia como tal. Claro, al menos de que quiera ser un sádico, lo digo molestando, de que cortes la pizza en forma irregular,
En vez de cortarlo por la mitad, corté y saqué un trozo así, por ejemplo, de la pizza. ¿Hay personas que pueden llegar a hacer eso? A veces se me desarma y me desespero y lo hago así. ¿Viste? Pero si lo cortamos de forma normal, claro, ese corte que se hace es un radio. Cuando intenta cortarlo, siempre lo corto mal, profe, así que... Luego teníamos la secante, que la secante es una cuerda, perdón, una recta, que esta vez corta la circunferencia en 2 puntos. ¿Cuál es la diferencia entre una secante y una cuerda? Que la cuerda es el pedacito de aquí hasta aquí. En cambio, la recta sigue infinitamente. Esa es la diferencia entre una secante y una cuerda. Profe, yo tengo una duda. Te escucho. Una circunferencia, hablando de objetos, ¿una torta puede ser o no? El envase sería la circunferencia, la base. ¿Dónde está la torta? Mira, si miramos la torta desde arriba, porque hay que entender que en este momento hablamos de una figura en 2 dimensiones, y la torta para nosotros es en 3 dimensiones. Si hablamos de 2 dimensiones, tendríamos que mirar la torta desde arriba, y sí, y ahí sí puede ser perfectamente una torta, donde la circunferencia viene siendo el merengue que se les coloca a veces las tortitas, en la parte de arriba, en el borde. Y todo lo que está dentro es círculo. Profe, la dona, por ejemplo, el centro, el Aló. profe, Sí, no se le escucha nada. no he hablado. Profe. Te escuché súper mal, pero... Yo digo que la dona, por la ejemplo, dona, sí, la si te masita escuchase, que la forma a los lados. para ese caso, para que sea una circunferencia, tendría que ser un agujero de la dona súper pequeño, que sea, perdón, súper grande, de tal forma que la dona sea súper, súper delgadita. Ahí sería. Claro, por ejemplo, ¿alguna vez has visto una cebolla cuando se corta? ¿Sí? Y te queda como la capita, si sacas la Sí. cebolla, sacas una, te queda el aro de la cebolla y te queda Sí. como una capita súper finita. Uh-huh. Ya, eso sería más una circunferencia que la dona, porque la dona, el espacio que queda dentro es más pequeño. Que sea, es más grande. O sea, para que esa circunferencia tiene que ser de acuerdo a la medida. Como Pero, puede profe, ser así, pero tiene que ser círculo grande, ¿me entiendes? Ujú. Cosa que desde lejos se vea pequeña. Exacto. ¿De qué me hablaba? pero, profe, yo le decía como lo que dijo el Víctor, la dona, ¿no es cierto que tiene un círculo al medio? Sí. Podría contar lo del chocolate, lo de circunferencia, y lo del medio, el círculo. Es que, a ver, no se me confundan, porque les digo no se me confundan. Porque, por ejemplo, la dona, el problema de la dona, que de hecho existe matemáticamente el término dona, se refiere a un objeto que está en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, la circunferencia nos cuesta ver un poco, porque estamos acostumbrados a ver objetos en 3 dimensiones. Entonces, la circunferencia es solo el borde de este ejemplo. Y cualquier cosa que esté dentro es el círculo. Por ejemplo, en una rotonda. ¿Saben cuál es la rotonda, cierto? Esa pieza circular de las calles. Si hablamos de una rotonda, lo que viene siendo la circunferencia, por ejemplo, puede ser el paseo peatonal que está alrededor de la rotonda, donde los peatones pueden caminar, que no es un espacio tan grande, sino es algo pequeño. Y el círculo es todo lo que, las flores que están adentro. Hola, Renato. Por ejemplo, en Plaza Baquedano, en Plaza Italia, Plaza Dignidad, como quiera llamarlo, no hay ningún problema en eso, donde, donde estaba la estatua del general Baquedano, eso es círculo, toda la parte de adentro. Y lo que estaba alrededor de esa rotonda, ya sea por donde pasan los autos o por donde pasa la gente, eso es los círculos. La forma que le da. Entonces, por eso yo lo llevé a la pizza, el ejemplo, porque la pizza es un poquito más notorio
de Con que la el forma de la borde... pizza es más fácil. Exacto, Camilo. La pizza es un poco más fácil de ver. No es el único ejemplo, por supuesto que no, pero se entiende la idea y sale más fácil de ver, la verdad. Pero por supuesto, cualquier cosa que sea circular me sirve, que tenga una Y más forma de malo para círculo. pensar, profe, a esta hora especialmente. Y sí, sé que da hambre a esta hora. Ya. Ahora bien, si yo quiero saber cuánto es la longitud o cuánto mide el perímetro o cuánto es la circunferencia en sí, la medida de esa circunferencia en sí, yo tengo que usar una fórmula. La fórmula que voy a usar es esta que está acá, que dice 2 por el valor de la pi, por el valor de el radio. Ahora, para que ustedes no se confundan, yo trabajé y yo dije en clases, vamos a trabajar con que el valor de pi sea solamente 3. Yo perfectamente lo puedo dejar en números decimales, en 3,14 o 3,141596 o 3,1415, o puedo decir hasta 3,1. Pero para que ustedes entiendan y no se estresen con el cálculo, lo vamos a dejar de que pi vale 3. De aquí y en la prueba también voy a hacer que valga 3 y los ejercicios que vamos a hacer va a valer 3. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una circunferencia que mide su radio 5 y yo quiero calcular el perímetro, tendría que hacer 2 por pi por r. Es decir, me queda 2 por 3 por el valor del radio. En este caso, el radio es 5. Eso es para medir toda la figura como tal, todo el perímetro. Justamente todo lo que está alrededor de ese círculo. La circunferencia. La circunferencia. Entonces sería 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Y como estamos trabajando en centímetros, 30 centímetros. Si tengo en el segundo ejemplo una circunferencia de 7 centímetros, que tendría que hacer 2 por pi por el radio, que es 7. Es decir, 2 por 3 por 7. 2 por 3, 6. 6 por 7, 42. Como ya se me está adelantando la ando. Si se dan cuenta, no es difícil si estamos trabajando con el valor de pi es 3. Nos sale hasta súper fácil. Y en la tercera, que el radio vale 10. 60 centímetros la tercera, profe. Exactamente, Camilo, 60 centímetros. Porque sería 2 por 3 por 10. Muy bien, Anto, también. 2 por 3 son 6, 6 por 10, 60. Y eso es todo el cálculo que hago. No hago más, no hago menos. Eso es todo lo que hago. Es cosa de simplemente no confundirse con el pi. Exactamente, no confundirse con el pi y entender que O sea, más o menos con los símbolos y las letras. Eso es. el único valor que va a cambiar en toda la ecuación es el valor del radio. Ahora, si yo quiero saber cuánto es el área, es decir, cuánto vale el círculo, yo utilizo esta fórmula que está acá, que es pi por radio elevado a 2. Es decir, va a ser 3 por el valor del radio elevado a 2. Recordemos que elevado a 2 significa multiplicar ese número por ese mismo número. No hay que olvidarse de eso. O si no, pregúntele al Tomás que se equivocó ayer. Profe, era innecesario mencionar ese momento. No, sí lo sé, Tomás, pero era para que te acuerdes y no te equivoques tampoco. Yo sé que fue un error. Lo único que escuché fue... No, fue que el Tomás se equivocó por casualidad ayer haciendo el cálculo. Entonces, para que le comentara a Tomás que yo sé que después de ese error no va a volver a equivocarse, de que cuando está elevado a 2 significaba que ese número se multiplica por sí mismo. Entonces, muy bien, Anto,
la Anto ya se nos adelantó. Si yo digo que pi vale 3, el radio es 5, como es 5 elevado a 2, 5 por 5 es 25. 25 por 3 me da 75. Tan simple como eso. Hay que seguir la multiplicación. Acá, como el radio es 7, sería 3 por 7 elevado a 2. 7 por 7, 49. Y ese 49 se multiplica por 3. 145. ¿Eso puede en un futuro ser al cubo? Cuando hablemos de una esfera, Víctor, vamos a tener que trabajar con el al cubo. Ya. Y la Anto me está ganando hasta en el cálculo. Acá sería 3 por 10 elevado a 2. 10 por 10 son 100. 100 por el 3 que tenemos del pi son 300. Y lo más importante, no se olviden que lo hemos dicho cuando hemos llevado hablando todo el tiempo de áreas. La unidad que estemos trabajando, en este caso centímetros, van a ser elevado a 2, centímetros elevado a 2. No hay que olvidarse de la unidad, porque si no vamos a estar hablando de 300, de lo que sea. Hay que especificar. O sea, unidad de medida, por eso va el 2. Exacto. En resumen, perdón. Nosotros tenemos el área del paralelogramo, que es base por altura. Tenemos el área del triángulo, que es base por altura dividido en 2. Tenemos el área del trapecio, que es sumar la base de arriba, la base que está abajo, multiplicarlo por la altura dividido en 2. Tenemos el perímetro de la circunferencia, que es 2 por pi por radio. Y tenemos el área del círculo, que es pi por radio elevado a 2. Entonces, esto es todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Y por qué llego el hasta ahora? Porque, como ustedes saben, aquí se empieza a complicar un poco el asunto. Yo puedo hacer figuras combinadas, como las que están aquí. En todo caso, por si acaso, cuando hablemos de circunferencia, todo el rato vamos a hablar del que el pi vale 3. Eso ya no se discute. Y va a ser así hasta la prueba. Entonces, acá yo les voy a pedir, díganme ustedes cuánto es el área que está de color. Vamos a fijarnos en el primero. Lo que hay que hacer acá, y hay que entender es, veamos cuál es la figura más grande. Esa figura me va a mandar. En la primera tenemos que la figura más grande es un cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo calculo el área del cuadrado, me va a marcar todo lo que está adentro. Es decir, me va a dar todo lo que está aquí. Si yo sacara el área solo del cuadrado. Pero el problema de sacar el área del cuadrado es que además, aquí, le estoy quitando algo. Y si me doy cuenta que le estoy quitando el área de cada uno de estos, un cuarto de círculo que hay. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular el área de lo que está dentro? Ya. Volví. No entendió nada de lo que explicó, profe. No te preocupes, voy a explicar de nuevo. Asumí de que no se había entendido. Les decía que yo lo que le estoy pidiendo acá es saber cuánto es el área de la figura que está, o lo que está en color. En este caso, la figura que está acá adentro, lo que esté adentro de acá. ¿Sí? Una figura de acá, perdón si me quedó feo. Lo que está ahí,
es lo que me interesa, esa especie de estrella Profe. que se está formando dentro. ¿Cuál es el truco que yo voy a utilizar para poder resolver este tipo de ejercicio? Primero me voy a levantar, me voy a fijar en la figura más grande posible, que en este caso sería el cuadrado. ¿Por qué en ese cuadrado? Porque si yo calculo este cuadradito que está acá, me cubre toda esa figura completa. Y lo único que me faltaría calcular, claro, lo único que me faltaría calcular sería estos 4 cuartos de la circunferencia que le están quitando a ese cuadrado que está. Y con eso en mente, yo voy a hacer este cálculo. No se asusten que yo lo voy a hacer con ustedes. El área del cuadrado le voy a restar, ¿qué cosa? El área del primer cuarto de circunferencia menos el área del segundo cuarto, menos el área del tercer cuarto, menos el área del cuarto cuarto. Es decir, o sea, todo el cuadrado menos eso. Claro, de hecho es lo que visualmente estamos sacando, que es todo lo que está en el cuadrado menos lo que está en blanco. Tomás, dígame antes de continuar. No, profe, ya lo resolvió todo. No, sí sé, Tomás. Yo sé que tú entendiste un poquito ayer en la clase presencial, pero era para que ustedes entiendan cómo es la línea de pensamiento que hay que hacer. Por eso lo quise explicar yo. En todo caso, estos ejercicios están en el libro por si acaso. Lo saqué directamente del libro de ustedes, el libro O de... sea, es lo mismo que el otro día, simplemente al final le restamos. Exacto, en este caso les restamos. O sea, sumamos cada uno y después lo restamos. Ahí vamos a ver y les voy a explicar por qué les estoy restando. Porque como yo les decía, como a mí me interesa lo que está en Damasco, yo veo color así. Y lo que me está molestando para completar el cuadrado completo son esos espacios en blancos. Como son espacios en blanco, yo se los voy a restar. Entonces, para eso, ¿qué necesito primero? Para el cuadrado es base por altura. Acá me dice que este lado de acá, de aquí hasta acá, vale 4. El de abajo yo creo que sería 4 también porque está tomando la mitad. Ya vamos para ahí, Víctor. Y de acá a acá también vale 4 porque si no, no sería un cuadrado. Tan simple como eso. O la otra forma de verlo es como bien dice Víctor. Si de acá hasta acá está tomando la mitad, de aquí a acá es lo que le falta. ¿Cuánto le falta? 2. Y 2 más 2, ahí me da el mismo 4. Y con eso comprobamos que la base y la altura es 4. Por lo tanto, el área del cuadrado es, base por altura, 4 por 4, 16. Ya. Sabemos de dónde vale el 16. Para sacar el... ¿Esto entra a la prueba? ¿Ah? ¿Esto entra a la prueba? Sí, Víctor, 3 ejercicios de esto. O si no, te aseguro que no lo estaría explicando. Entonces tenemos, voy a calcular esto que está acá, el A1. Sabemos que visualmente es un cuarto de una circunferencia, de un círculo. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la fórmula del área, como es un cuarto, lo divido por 4. Entonces calculo pi por el radio, que ya sabemos que el radio es 2, porque sabemos que la distancia de aquí hasta acá es 2, por lo tanto el radio es 2. Entonces sería 3 por 2 elevado a 2, partido en 4. 3 por 4 son 12, 12 dividido en 4 es 3. Hago lo mismo para calcular el área 2, porque es un cuarto de circunferencia con un radio 2. ¿Me da lo mismo que había calculado?
que nuevamente es 3. Para sacar el área 3, que yo lo coloqué, me da lo mismo. En este tipo de ejercicio siempre será R2. Número pi por R2. Sí, porque acá estamos viendo el área, Víctor. No estamos viendo cuánto vale el contorno, sino estamos viendo cuánto vale, en este caso, el área blanca. Siempre irá R2. Exacto. Entonces, como ya tengo el cálculo del A1, el área 2, el área 3 y el área 4, y tengo el cálculo del área del cuadrado, lo único que me queda hacer es resolver, que sería el área del cuadrado menos el área de esto que está en blanco, menos el área de esto que está en blanco, que ya habíamos sacado que es 3, menos el área de este espacio que está en blanco, que también sabemos que es 3, menos el área de esto que está en blanco, que es 3. Si junto los negativos, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, me queda en menos 12. 16 menos 12, me queda 4. Por lo tanto, ¿cuánto vale el área de lo que está en color? 4 centímetros, porque estamos trabajando en centímetros, elevado a 2, al cuadrado. O sea, se ve monstruoso, pero es siempre repetir lo mismo. Exacto. Creo que Víctor ya a esta altura usted ya sabe de que el ejercicio se ve monstruoso, pero en realidad es súper simple. La verdad que sí, ya me di cuenta. Veamos la siguiente figura. Me adelanté, pero no importa. La siguiente figura, a diferencia de la primera, no hay ningún espacio en blanco, simplemente es, ¿qué figuras tengo? Tengo la primera figura que se me forma es este rectángulo de acá. Y también se me forma una segunda figura. ¿Qué segunda figura? Esta mitad de círculo. Que es ese que está acá. Entonces, a diferencia del anterior, donde resté, aquí yo lo que voy a hacer es sumar. Porque a mí me interesa saber cuánto es la figura total, todo lo que está pintado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a decir, ok, va a ser el área del rectángulo más el área de lo primero, del área 1 que le llamé acá, que sería esta mitad de circunferencia. O sea, profe, el A1 o el área 1 o los distintos tipos de áreas son las figuras que están aparte, se puede decir. También, exacto. Las que están como mezcladas. Exacto, Víctor. Y yo le estoy... Aunque esté con color. La diferencia que en este caso, cuando está con color, significa que yo lo voy a unir. Si está sin color, ¿qué significa? Lo voy a echar. Exacto, por lo tanto, lo voy a restar. Acá, como es de color, se suma. Exactamente. Entonces, el área del rectángulo, sabemos que es base por altura, es decir, 4 por 8. 4 por 8 es 32 centímetros. Para saber el área del círculo, hay que acordarse, como es un rectángulo, si este lado de acá vale 4, este lado de acá vale 4. Pero, como es la mitad de un círculo, o la mitad de una circunferencia, ese 4 corresponde a un diámetro de un extremo al otro extremo. Y a mí lo que me interesa, ¿qué cosa es? El radio. Entonces, todo. Como me interesa el radio, me interesa solo la mitad. 2. Exactamente. La distancia de aquí hasta acá, que en ese caso sería solamente el 2. Ese sería el radio de esa mitad de círculo. Entonces, como es la mitad de un círculo, ¿qué es lo que voy a hacer? La fórmula del círculo dividido en 2, porque es la mitad. Radio es la mitad de algo, como si, por ejemplo... No. El radio es la mitad del diámetro. Del diámetro, sí, como por ejemplo, si el diámetro es 16, la mitad de 8.
El diámetro, verlo así con el ejemplo de la pizza, es de un lado de la pizza hasta el otro lado de la pizza. Y el radio es la mitad Desde el centro de la pizza a cualquier lado de la hasta un pizza. lado. Sí, ya. Entonces a mí, como yo sé que el diámetro vale 4, y yo sé que el El diámetro radio va a ser 2. pasó por el centro, a mí me interesa la mitad del diámetro, que es 2. Ya. Entonces por eso me queda 3 por 2 elevado a 2, y como es la mitad, dividido en 2. 2 por 2, 4. 3 por 4 son 12, y como me interesa solo la mitad de 12 es 6. Entonces ahí me queda 32 más 6, 38. Entonces, ¿cuánto vale el área de esta figura? Que es un 38 rectángulo centímetros cuadrados. más la mitad del círculo, serían 38 centímetros al cuadrado. Como bien ya mi Víctor me adelantó. Si piensan de que solo les voy a decir, estas son las primeras dos figuras de 8 o 9 que tengo. Oh. Pero no me aterra tanto porque sé que va a ser lo mismo, se puede decir. Entonces, por ejemplo, en esta figura de acá, ¿ven las figuras que estamos trabajando? Todavía no ven las figuras que estamos trabajando. ¿Qué figuras tengo Sí, más acá? o menos. Rectángulo y triángulo, yo veo. Y cuadrado. Ya. Sí, sí, vemos. Estamos hablando de la primera por si acaso. Esta de acá. Recuerden que nosotros estamos trabajando con un paralelogramo, es decir, rectángulo, cuadrado. Estamos trabajando con triángulos, con círculo y con trapecios. En este caso en particular, tenemos dos trapecios. El trapecio de la izquierda con el trapecio de la derecha. ¿Esa es la forma del trapecio? La forma del trapecio más conocido es de esta forma así. Pero el trapecio también puede ser así. Y en este caso, pero déjenme cambiarlo ahí sí. Este es el trapecio que más estamos acostumbrados a ver, que está de esa forma. Pero yo también puedo colocar un trapecio que es como un cuadrado, donde uno de sus lados es más largo y el otro es más cortito. Ah, ya. Es como la mitad. En este caso, fíjense que tengo de esta misma forma tengo dos. Tengo este que está acá y este que está acá. Pero para eso necesito algunas cosas. Necesito saber cuánto valen las bases, es decir, el lado que está acá y el lado que está acá. Y tengo que saber la altura. Si me dicen que de aquí hasta acá vale 12, es lo mismo que me digan, obviamente, que de aquí hasta acá vale 12. Si me dice que este lado de acá vale 7, de ahí hasta acá vale 7, y todo esto vale 16, significa que de aquí hasta acá es lo que me falta el 7 para que sea 16, que en este caso es 9. De ahí apareció ese 9 que está acá. Y este 12, hay que recordar O que sea, viene de acá arriba. creo que ya sé que hay que hacer, profe. Base por altura y lo de A1. Eso. Cuidado con el trapecio. En el trapecio se suman las bases, se multiplica por la altura, se divide por 2. Ah, es lo mismo, pero dividido por 2. Base por altura dividido en 2. Cuidado, sumo las bases, multiplico por la altura, divido por 2. Ese es el área de un trapecio. Entonces, como ya vimos, es la figura completa, es el área 1 más el área 2. El área 1 es un trapecio que habíamos dicho. Las bases, ¿cuáles serían? Las bases vienen siendo esta que está acá y esta que está acá. Entonces, 9 más 12
multiplicado por la altura, es decir, la distancia de aquí hasta acá. Esa distancia es 12. Siempre se hace eso. Entonces me queda 12 más 9 son 21. 21 por 12 me da 252. Y como a mí me interesa solo la mitad, ahí me queda 126. Hago lo mismo para el área 2. Sería este lado de acá más este lado de acá. 9 más 16 multiplicado por la altura, que la altura viene siendo este pedacito de acá, que es 12. Entonces, 16 más 9, que es 25, por 12, que me da 300, y la mitad de 300, 150. Ok, tengo el área 1, tengo el área 2. Entonces, para sacar el área sería área 1 más área 2. 126 más 150, 276. Y eso es todo el ejercicio. Sí, eso es todo el ejercicio. Duda, consulta, pregunta. Esta vez, profe, no se hizo lo de todo, la medida de todo, se hizo el puro A1 y el A2 al tiro. Exacto. A ver, entendamos que la mecánica de esto es ver lo siguiente. Es ver la figura que se me forma. Si está todo de color, tengo que identificar qué figuras tengo, según las que estoy trabajando. Por ejemplo, voy a explicarle y con esto termino. La figura acá. ¿Qué figuras tengo? Tengo dos figuras súper claritas. Tengo este rectángulo y tengo este triángulo. Significa que si yo quiero saber el área de la figura completa, ¿qué voy a hacer? El área del rectángulo más el área del triángulo. O sea, 21. Tranquilo, tranquilo, Víctor. Ya vamos a llegar a la parte del cálculo. Entonces, ¿qué tengo? Área 1, área 2. ¿Qué me está faltando? Saber este lado que le puse en rojo del triángulo. ¿Por qué yo sé que es 21? Porque yo sé cómo es un rectángulo. Si todo lo largo o todo lo alto vale 28 y me dicen que este pedacito de acá vale 7, al 7, ¿cuánto le falta para que sea 28? 21. 21. Y con eso hago el cálculo. Área 1, que es del triángulo, viene siendo 14 por 21, base por altura. 14 por 21 dividido en 2, 147. O sea, profe, siempre que sea una figura te estoy escuchando. irregular como esta, así que no es como un círculo cuadrado, siempre va a ser dividido en 2. No, porque la fórmula del triángulo es base por altura dividido en 2. Es por fórmula. Ok. Ahora, el área del triángulo, perdón, del rectángulo es base por altura. 21 por 28. 21 por 28 son 588. Entonces, ¿qué es lo que hago? 147 más 588. Y ahí me da 735. Y la unidad que estoy trabajando son milímetros, por eso elevado a 2. 7 centímetros. ¿Dudas, consultas, preguntas? No, profe. Yo no tengo ningún problema en mandarle este PowerPoint con ejercicios que todavía no he terminado de explicar para que ustedes puedan practicar. Por favor. Donde estos ejercicios, vuelvo a insistir, yo los saqué del libro de séptimo. Entonces yo no tengo ningún problema, les mando este PowerPoint y el anterior que habíamos... ¿Al correo? Sí, a su correo. Okay. Recuerden que yo utilizo el correo que donde mando los links.